Uno de los conceptos más importantes dentro de la teoría del psicoanálisis es lo que Freud llamó el complejo de Edipo. Según esta teoría, todos los seres humanos cuando somos niños pasamos por este complejo y la manera en que transitemos por este complejo va a ser el resultado de lo que vamos a hacer cuando seamos adultos. Si por ejemplo un niño pasó por este complejo de una manera que no fue saludable, cuando sea un adulto va a ser un adulto que puede llegar a tener muchos problemas. Va a ser un adulto que va a tener problemas de autoestima, va a ser un adulto que no va a tener la capacidad para tomar decisiones, va a ser un adulto que va a ser dependiente emocionalmente y puede ser un adulto que escoja a sus parejas de una edad mucho mayores a la de él. En cambio, si un niño transita por este complejo de una manera saludable, cuando sea un adulto, va a ser un adulto autosuficiente, va a ser un adulto que va a tener una buena autoestima, va a ser un adulto que va a tener la capacidad de tener relaciones de pareja sanas y va a ser un adulto que va a poner a su esposa por encima de todas las cosas. Va a ser un adulto que va a priorizar la relación con su esposa antes que muchas otras cosas. Entonces, según esta teoría, dependiendo de cómo transitemos este complejo de Edipo, va a ser el resultado de la personalidad que vamos a tener cuando seamos adultos. Ahora, ¿qué es esto del complejo de Edipo? ¿Qué es complejo? ¿Qué es Edipo? ¿Qué significa esto? ¿De dónde viene esta palabra? ¿Por qué Freud decidió ponerle esta palabra a este complejo? Para empezar, quiero decirles que la palabra complejo significa algo que está compuesto por muchas partes. La palabra complejo a veces la asociamos con lo complicado, y algo complejo puede ser complicado, pero a lo mejor no puede ser complicado. La palabra complejo simplemente significa algo que está formado por muchas partes. Si yo digo que tengo un problema y que mi problema es muy complejo, lo que estoy diciendo es que el problema se compone de muchas partes. Esto es lo que significa la palabra complejo. Ahora, ¿qué es Edipo? ¿O qué es el Edipo? ¿O quién es el Edipo? Bueno, en este video me gustaría hablarte de lo que es el complejo Edipo y por qué Freud decidió ponerle este nombre y explicarte de dónde viene esta palabra y de dónde viene este nombre de Edipo. En primer lugar, quiero remontarme a por qué Freud decidió ponerle este nombre de Edipo. Y este nombre de Edipo, Freud lo tomó de un mito griego. Los griegos eran las personas que comenzaron las obras de teatro. Los griegos fueron los primeros en hacer este tipo de obras, e incluso las caritas que vemos en los teatros, que es una cara feliz y una cara triste, en un principio estas caras fueron usadas por los griegos. De hecho, los griegos usaban este tipo de máscaras para representar las emociones. Si un actor griego tenía que representar una escena triste, entonces se ponía una máscara de tristeza. Si un actor griego tenía que representar una escena de alegría, entonces se ponía la máscara de alegría o de enojo, según fuera la escena que se interpretaba. Entonces los griegos fueron los primeros en hacer las obras de teatro y en usar este tipo de máscaras para representar las emociones. Y hace muchos años había un filósofo llamado Sófocles. Este filósofo griego creó un mito acerca de un hombre llamado Edipo, y esta novela se llevó en las obras de teatro de los griegos y se titulaba Edipo Rey. Y es muy interesante ver de lo que se trataba esta obra o esta historia de los griegos. Según esta historia, en una ciudad muy lejana de Grecia llamada Tebas, había un rey llamado Locayo. Este rey Locayo estaba casado con su esposa de nombre Yocasta. Este rey y esta reina tuvieron a un hijo, y cuando este niño era bebé lo presentaron en el templo del dios Apolos, y en este templo había un oráculo que les dio una profecía terrible. El oráculo les dijo al rey y la reina que su hijo, cuando estuviera grande, mataría a su padre
y se casaría con su madre. Entonces los reyes, el rey y la reina, se quedaron consternados por esta profecía del oráculo y decidieron hacer algo. ¿Qué decidieron hacer? Bueno, decidieron que abandonarían a su hijo para que esta profecía no se cumpliera, y le ordenaron al criado que llevara a su hijo al bosque y que le pusieran una marca a este niño para saber quién era. Y a este niño le hicieron unos orificios en los pies y por ahí ataron una cuerda, y con esta cuerda el criado tuvo la orden de que lo atara a un árbol de los pies, allá que lo dejaran en el bosque, que lo ataran de un árbol y que lo dejaran a merced de las bestias del campo. Aquel criado llevó a cabo aquella orden, y cuando el criado estaba por retirarse, escuchó los llantos del niño, y este niño lloraba tan profundamente que este criado se compadeció y no pudo abandonarlo. Entonces lo que hizo fue que comenzó a desatarlo, y mientras lo desataba pasaba un campesino de una ciudad distinta. Este campesino era de la ciudad de Corinto. Aquel criado habla con el campesino y le da al niño para que el campesino se haga cargo de él. Aquel campesino se lleva al niño a una ciudad distante de donde el niño era originario, y el campesino se lo lleva entonces a la ciudad de Corinto. Aquel campesino cuida al niño, le cura sus heridas y le pone como nombre Edipo, porque Edipo significa hinchado de los pies. Porque en la antigüedad los nombres no se ponían por ponerse como ahora. En la antigüedad, cuando le ponías el nombre a un niño, es porque tenía una característica que describía su nombre, o porque le veías algo que iba a ser en el futuro y le ponías la característica, le ponías como nombre la característica que este niño tenía o podría tener. Entonces la palabra Edipo significaba pies hinchados, debido a cómo llevaba los pies este niño cuando fue recogido por aquel campesino. Algunos años más tarde, este campesino se dio cuenta que no podía mantener a este niño porque era muy pobre, y recordó que el rey y la reina de su ciudad eran reyes que no podían tener hijos, y este campesino va con la reina y con el rey y decide darles este niño en adopción. Cuando la reina ve a aquel niño, ve a un niño hermoso, y lo ve tan hermoso que decide adoptarlo y decide darle todas las cosas que el niño podía tener como un hijo del rey y de la reina. Entonces pasan los años, Edipo se queda con el rey y con la reina y es criado como si fuera un príncipe, con todos los privilegios de un príncipe de la ciudad de Corinto. Pasan los años y cuando Edipo ya es un joven, el rey, su padre adoptivo, hace una fiesta, y en esta gran fiesta hay muchos invitados, y cuando la noche había transcurrido, los invitados, algunos de ellos ya estaban ebrios por tanto alcohol, por tanto vino, y ya entrada la noche, uno de los invitados le empezó a decir cosas a Edipo y le dice: tú no eres digno de ser el heredero al trono porque tú no tienes sangre real, tú no eres hijo del rey. Entonces cuando Edipo escucha esto, se queda sorprendido y le pregunta al padre si esto que le dice aquel hombre es cierto. El padre habla con Edipo y le dice: mira, esto no es así, este hombre te está diciendo eso porque está ebrio por tanto alcohol, es un ebrio que está diciendo incoherencias. Sin embargo, Edipo se queda con la duda si esto que había dicho aquel hombre era así, y entonces decide visitar el templo de Apolos para poder visitar al oráculo. Entonces Edipo va con el oráculo y le pregunta acerca de estas cosas, y el oráculo le da exactamente la respuesta que le había dado hace muchos años a su padre verdadero. El oráculo le dice: matarás a tu padre y te casarás con tu madre.
Entonces Edipo, al oír esto, se queda consternado, y lo que hace Edipo es que decide irse de su ciudad, decide abandonar a su padre y decide abandonar a su madre para que esta profecía no se cumpla. Entonces Edipo se va de su ciudad y anda vagando por los caminos de Grecia sin un rumbo fijo. Dentro de este tiempo o de este vagar por los caminos de Grecia, en una ocasión Edipo va caminando por un camino muy angosto y de frente vienen 3 sirvientes con un señor en un carruaje. Cuando Edipo se encuentra con ellos, no podía pasar el carruaje y surge una discusión entre ellos. Edipo, como era muy fuerte, pelea contra ellos y logra matar a 2 de los sirvientes y también al señor que iba en aquel carruaje. Solamente uno de los sirvientes huye. Después de esto, pasa el tiempo y Edipo sigue vagando por aquellos caminos de Grecia sin tener un rumbo fijo, y de pronto le llega a él una noticia, y la noticia es muy interesante, le deja sorprendido. A Edipo le llega la noticia de que en la ciudad de Tebas hay una bestia que está devorando a las personas. Esta bestia tiene cuerpo de león, cabeza de mujer y alas de águila, y a esta bestia le llaman la Esfinge, y la Esfinge aparece de pronto a algunos moradores y les dice un acertijo, y aquella Esfinge les dice: te voy a decir un acertijo, si me lo adivinas podrás seguir viviendo, pero si no lo adivinas, entonces te devoraré. Cuando Edipo escucha esta noticia, que esto está pasando en la ciudad de Tebas, decide ir y pensaba para sí: bueno, si logro adivinar aquel acertijo, voy a poder librar al pueblo de aquella bestia, y si no logro adivinarlo, entonces moriré, pero si muero, la profecía que han dicho sobre mí entonces no se cumplirá. Entonces esto era un ganar-ganar. Por un lado, libras a la ciudad si ganas, pero por el otro, no se cumple la profecía si acaso llegas a morir en manos de aquella Esfinge. Y entonces Edipo va a la ciudad y trata de encontrarse con esa Esfinge, y después de un tiempo se encuentra con aquella bestia, y aquella bestia le dice exactamente lo mismo que le había dicho a los moradores que había devorado. Les dice: te voy a decir un acertijo, si me lo adivinas podrás continuar con tu vida, pero si no me lo adivinas, entonces te devoraré. Y aquella Esfinge le dice este acertijo: ¿cuál es el ser que por la mañana se desplaza sobre sus 4 extremidades, a la mediodía se desplaza sobre 2, y ya al atardecer se desplaza sobre 3, y entre más extremidades tiene, más lento es? Edipo se queda pensando, y como era un chico muy inteligente, le dice: esta persona es el ser humano, porque cuando recién nace se desplaza sobre sus 4 extremidades al gatear, cuando es joven se desplaza sobre 2, y cuando ya es anciano, en el ocaso de su vida, se desplaza sobre 3 porque usa un bastón. Entonces la respuesta es el ser humano. La Esfinge, cuando escucha esto, se va volando hacia una montaña muy alta, y desde ahí, avergonzada, se tira hacia el vacío y muere. La gente, cuando ve esto, se queda sorprendida y se queda agradecida por lo que Edipo había hecho, y se queda agradecida con él. Y la reina era una reina que estaba viuda. Era una reina que era viuda porque se decía que su esposo, el rey, había muerto años atrás en manos de unos ladrones. El que estaba haciendo la función de rey era el hermano de la reina. Entonces, puesto que la reina no tenía esposo, este rey, quien era el hermano de la reina, decide concederle la mano de la reina a Edipo. Entonces, en este momento, Edipo se convertía en el rey de Tebas. Después de algunos años, Edipo, ya casado con la reina, tiene 2 hijas en esta relación con aquella reina. Y después de algunos años, toda la situación iba bien,
Sin embargo, después de un tiempo, empieza a venir una gran peste sobre la ciudad. Viene sobre la ciudad una terrible epidemia que está acabando con la vida de los moradores. Y Edipo, como el rey, no sabe qué hacer. Él sabe que es el responsable como rey y sabe que tiene que hacer algo, pero no sabe cómo atacar, no sabe el por qué está sucediendo esto. Y entonces Edipo decide consultar al oráculo. Edipo va con el oráculo pensando que la profecía que le había dicho cuando era joven no se había cumplido, puesto que ahora él estaba casado y según Edipo no estaba casado con la reina quien él conocía como su madre. Entonces Edipo le pregunta al oráculo qué está pasando, por qué viene esta gran epidemia, esta gran peste sobre la ciudad. Y el oráculo le dice, esta peste no terminará hasta que el asesino del rey salga de entre el pueblo, porque el asesino del rey está entre ustedes. Entonces Edipo se da la tarea de buscar al asesino del rey, puesto que se decía que el rey había muerto hace mucho tiempo en manos de unos ladrones. Y Edipo se dispone a encontrarlo, a buscarlo, quién es el asesino del rey, y manda que busquen por todos lados. Sin embargo, la búsqueda no tiene respuesta. No saben quién es el asesino del rey, no saben quién pudo haberlo hecho. Sin embargo, de pronto una persona viene a Edipo y le dice, mira, señor rey, en las afueras de la ciudad está un anciano que es ciego, y este anciano ciego tiene la fama de ser vidente. ¿Por qué no le preguntas? Entonces Edipo manda a traer inmediatamente a aquel anciano al palacio y lo empieza a interrogar y le dice, mira, tú tienes la fama de ser adivino y quiero que me digas quién es el asesino del rey. Entonces aquel anciano no quiere responder y le dice, pero mi rey, no me pongas esa carga, no me digas quién es el asesino del rey, no me preguntes eso, por favor, déjame ir y déjame llevar mi carga y tú como rey lleva la tuya. Entonces Edipo se molesta y le dice, mira, si no me dices quién es el asesino del rey, entonces tú eres el que vas a morir en su lugar. Y Edipo comienza a presionarlo. Y a aquel hombre, a aquel anciano ciego, no le quedó otra que entonces hablar. Y le dice, mi rey, te lo voy a decir, pero yo no quería hacerlo. Y quiero decirte, mi rey, que el asesino del rey eres tú. Y no solo eso, sino que este rey que mataste, Edipo, era tu padre. Era tu padre. Yo era su sirviente y yo fui el que te hizo los orificios que hoy tienes en los pies. En ese momento, entonces, Edipo se dio cuenta que se había cumplido la profecía. Edipo había matado a su padre y se había casado con su madre. Cuando Edipo regresa con su esposa y le dice lo que había pasado, su esposa se pone como loca y sale corriendo y se encierra en una habitación y comienza a llorar profundamente. Edipo va después a donde está ella y va y abre la habitación de su esposa la reina, que en realidad era su madre también, y encuentra que aquella mujer había terminado con su vida. Edipo se pone a llorar con ella profundamente por lo que había pasado, y Edipo, con toda la culpa del mundo por lo que había sucedido, sintiéndose culpable por lo que había hecho, Edipo toma uno de los aretes de la reina y comienza a herirse los ojos y se pica los ojos hasta quedar ciego. Y entonces Edipo queda ciego, y Edipo, para que esta peste dejara al pueblo, decide abandonar la ciudad. Una de sus hijas decide acompañarlo para poder guiarlo, ya que Edipo ahora había quedado completamente ciego.
Esta es la historia que Freud escogió para darle nombre a este complejo, porque este complejo consiste precisamente en que el niño, a una edad de los 3 a los 5 años, se enamora de su madre y tiene un rechazo hacia su padre. Y esto pasa tanto con el niño como con la niña. Pero en el caso de la niña, más adelante le pusieron el complejo de Electra, pero en realidad es el mismo. Este proceso es completamente normal, es algo por la que todos los niños a esa edad transitan, pero dependiendo, otra vez, como dije al principio, de cómo lo hayan transitado, va a ser el resultado de lo que seas cuando seas adulto. Entonces, si tú quieres ver cómo es un adulto que no ha transitado por este complejo de una manera sana, te lo voy a explicar en un siguiente video de cuáles son las consecuencias de no haber transitado por este complejo de manera saludable.